¿Cómo pueden las experiencias previas influir en una nueva relación? A veces tenemos expectativas sobre lo que debe ser una pareja sin estar pensando que esas son cosas que arrastramos, inclusive desde nuestra crianza. Tenemos al psicólogo Juan Calderón con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la invitación y aquí estamos para servirles. Muchas gracias. Juan, a veces cuando iniciamos una relación tenemos miedo y expectativas de lo que debe ser esta persona. ¿Cómo dejamos que el miedo no influya? Vamos a ver, el miedo en sí por sí mismo va a estar siempre porque es una emoción primaria que tenemos los seres humanos. Sin embargo, lo que tenemos que hacer es que de alguna u otra forma ese miedo no nos paralice, porque verdaderamente eso es lo que termina siendo, digamos, el miedo cuando de repente, como dice usted, tuvimos experiencias previas no gratas, que de repente me generaron algún trauma o alguna situación pues que tal vez no fue agradable para mi historia de vida. Entonces, realmente lo más importante siempre con el tema del miedo es reconocerlo, o sea, saber yo que verdaderamente estoy ante una nueva situación, que tuve experiencias pasadas que tal vez no fueron agradables, pero que de alguna u otra manera pueden, ¿verdad?, ser diferentes y empezar a pensar desde esa línea, ¿verdad? Claro, porque son heridas que no están sanadas y heridas que vamos arrastrando con el tiempo. ¿Cómo dejar que esto no influya en conflictos a la hora de tener una pareja en un futuro? Porque de alguna u otra manera lo más importante aquí es saber que estamos ante una nueva experiencia, ¿verdad? Y el pasado, hay una frase muy bonita que a mí me gusta siempre inculcarle a las personas y es que el pasado no nos determina, nos hace más fuertes, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que de alguna u otra manera tal vez hemos vivido situaciones muy complejas, tal vez un amor ahí que de repente no fue como muy agradable, ¿verdad? Medio turbulento. Un poco turbulento, ¿verdad? Que nos hizo como un tornado en nuestra vida y todo el asunto, pero que de alguna u otra manera lo más importante es saber que de repente la experiencia nueva nos va a dar una nueva forma de ver la relación. Siempre teniendo como una cautela, el miedo nos da como una cierta, digamos, como pericia de decir, tengo que tener cuidado porque hay que poner límites, ¿verdad? Nos ayuda como a poner nuevos límites y a establecer nuevas formas de podernos cuidar a nosotros mismos y nosotras mismas, que eso también es importante. ¿Cuál es el paso a paso para que una persona reconozca su propio valor? Porque tenemos que querernos nosotros mismos para poder llegar a amar a alguien más. ¿Cómo llegar a reconocer este valor y a ponerse sus propios límites para tener una relación sana? Lo primero y lo más importante es la autoconciencia, ¿verdad? Ser conscientes de quiénes somos, qué queremos, cómo lo queremos, de qué manera lo queremos, incluso en nuestra vida. También el tema de la autoestima, ¿verdad? ¿Cómo nos queremos a nosotros mismos, ¿verdad? Si yo me quiero, yo puedo permitir que los otros me quieran. Si yo no me respeto, de repente yo, ¿verdad? El respeto también no es algo como que esté tan vinculado a mi vida. Otro de los temas fundamentales es la definición de límites claros. Yo tengo que tener en mi vida una claridad de qué quiero y qué no quiero, qué acepto y qué no acepto, ¿verdad? Y ante esto entra una palabra que hoy en día escuchamos tal vez mucho dentro de las relaciones y que es tan como común, y es el tema de la responsabilidad afectiva, ¿verdad? De saber que verdaderamente yo y la otra persona vamos a tener una responsabilidad afectiva en el manejo de todas las emociones, porque eso es fundamental. Y otra de las cosas también importantes es una comunicación asertiva, que a veces nos falta tantísimo a los seres humanos, pero que de alguna u otra manera es importante. ¿Para qué? Para podernos vincular de una forma mucho más sana y asertiva. ¿Cómo manejar estas comparaciones que son inevitables? Si tuvimos tal vez una relación, como ya lo decía usted, muy turbulenta en el pasado, me pasó X y Y situación, no quiero que me vuelva a pasar, pero estoy en constante comparación con mi pareja pasada a la actual. ¿Cómo evitar esto? Sí, ahí lo primero es recordar que tenemos una tendencia natural a comparar todo, ¿verdad? Eso es lo primero, no digamos generar como un autocastigo de que de repente, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué estoy comparando? Bueno, somos seres humanos, somos seres que erramos, ¿verdad? Entonces, esa parte de la tendencia natural a comparar va a ser natural. Lo que pasa es que ver como desde un plano de decir, esto está pasando, ¿será que vuelve a suceder lo mismo? ¿Verdad? Como tener como cautela, pero no ensimismarme, digamos, en que básicamente eso va a pasar exactamente igual que antes. Después de esta parte, lo importante es saber que estamos en un presente. ¿Verdad? El pasado, como lo decía anteriormente, es vital para nuestra vida porque nos ha construido de una forma maravillosa y nos hace ser quienes somos. Pero el presente hoy en día es lo más importante, y en el presente está esta nueva relación, donde tengo que permitirme yo y permitirle a la otra persona que me demuestre que ambos queremos estar compartiendo nuestra vida además. Y algún punto final que me parece fundamental es reconocer la individualidad.
¿verdad? Porque en esta parte la otra persona es un ser totalmente nuevo, auténtico, único, y yo también. Y la individualidad es algo que nos tiene que caracterizar y nos tiene que demostrar que somos seres humanos, que podemos vincularnos, pero que también podemos tener diferencias y por lo tanto podemos construirlas de forma diferente. Ok, bueno, estamos en Facebook Live y Mela nos escribe, dice que ella tuvo una relación tóxica y de violencia psicológica y verbal. Ahora está como a la defensiva, lo que estamos hablando. ¿Cómo hacer para cambiar este chip? Sí, ahí lo primero es reconocer esa experiencia, ¿verdad? Ojalá que emocionalmente ella pueda de alguna u otra manera, digamos, como sanarla, ¿verdad? Poderse a ella misma decir, yo viví esto, pero de esto recupero esto que es más importante, me hizo ser una mujer distinta por tales y tales razones, ahora soy más precavida, soy más consciente y demás. Y también algo muy importante de eso es, si en algún momento ella, ¿verdad?, requiriera, digamos, una ayuda pues psicoterapéutica, pues obviamente los profesionales en salud mental estamos para servirles en todo lo que ella necesite. Pero sí, lo primero y lo más importante es que ella reconozca eso y darle como un sentido diferente, un para qué, le decimos nosotros, a esa experiencia vivida. Bueno, ahora volquemos la tortilla, como decimos acá en Costa Rica. Si idealizamos mucho esta relación pasada, porque tal vez fue muy buena, cumplió todos los estándares de calidad, le dimos check, pero bueno, no funcionó por parte de la otra persona, pero nos quedamos con ese recuerdo. Ahora sí, a la hora de conseguirse una pareja nueva, están en constante comparación con la misma expectativa. ¿Cómo se puede quitar esto? Mira que hay dos formas de verlo. Lo primero es que cuando nosotros idealizamos estamos viendo a la persona desde una fantasía, ¿verdad? Es como poner a una persona en un pedestal. Es poder, digamos, que yo llegue y diga, tiene todo, es perfecto, lo necesito que esté aquí, necesito replicarlo, que hayan clones, lo que sea. ¿Pero por qué se da esto? Porque básicamente tal vez hay situaciones desde la infancia que de repente tienen que ver con el apego, ¿verdad? Que yo de repente digo, bueno, yo no recibí tanto cariño en la infancia, pero esta persona me lo dio. Yo de repente no recibí tanta atención, esta persona me lo dio, entonces yo idealizo, ¿verdad? Lo pongo en el máximo esplendor. Y a diferencia de la parte más realista, ¿verdad? Que básicamente nos hace diferenciarnos en que lo número uno, ¿verdad? Y lo primero de esto es saber que la otra persona también es imperfecta. Claro. Los dos somos imperfectos. Y esa imperfección realmente muchas personas en la parte, digamos, científica, en teorías y demás, dicen que la imperfección hace que seamos perfectos. Porque tenemos que reconocernos, tenemos que saber que no siempre tengo que andar perfecto, bonito y tal, todo, etcétera, ¿verdad? Sino que hay momentos en los que puedo también, por ejemplo, llorar, enojarme, puedo decir las cosas de una forma en la cual tal vez no es como la otra persona lo espera, siempre y cuando haya respeto, ¿verdad? Y una comunicación clara. Porque básicamente si nosotros siempre tenemos como a todo el mundo en un pedestal, cuando esa persona se vaya, ¿verdad? Se va todo el mundo. Se va todo el mundo, exactamente. Y eso nos genera mayor dolor y mayor trauma a un futuro de una nueva relación. ¿Cuáles son estos checklists para cumplir, digámoslo así, a la hora de escoger una persona, una nueva relación, como hombre y como mujer, que sea algo generalizado? Claro. Todos tenemos, o sea, todos ya sabemos qué es lo que nos puede gustar de una persona o con qué cosas podemos convivir, pero a la hora de escoger de algo que nos sirva, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Lo primero es los valores compartidos, ¿verdad? Tratar de saber que de repente la persona, lo que hablábamos ahora, ¿verdad? Maneja una responsabilidad afectiva tal cual yo la estoy manejando, que maneja el respeto, que puede manejar asertivamente todo el tema de una comunicación fluida, un diálogo, ¿verdad? El otro tema es escuchar más que oír. Yo siempre digo a la gente, nosotros somos capaces de oír de todo, ¿verdad? Pero escuchar, estar atentamente, a veces dejar el teléfono de lado y ponerle atención a la persona, mirarle a los ojos y que la persona sepa que yo le estoy prestando pues la atención que se merece es algo fundamental. Otra cosa que lo retomo de lo que decía anteriormente es el tema de reconocer esa individualidad. Como seres humanos no podemos pretender de que yo vaya a controlar la vida de la otra persona. Y eso se está dando mucho hoy en día, ¿verdad? Que de repente por los mismos temas de que tal vez tuve una experiencia un poco, ¿verdad? No tan agradable en el pasado de una relación, de repente, ¿qué es lo que pasa? Me vuelvo muy controlador. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Por qué no estás haciéndome las cosas como a mí me gustan? ¿Por qué no haces esto de tal forma? Bueno, es que si yo quisiera moldear a alguien, ojalá existiera, como le digo yo a
veces a la gente Manual. una máquina. Sí, y una maquinita donde yo le ponga ahí, quiero que sea 100% cariñosa, cariñosos, que sea 20% que se enoje a veces, que tenga eso. No lo podemos hacer, ¿verdad? Lastimosamente no lo podemos hacer. Tenemos que vivir la experiencia. Y vivir la experiencia a veces también de una forma, ¿verdad?, muy asertiva, les digo, es también vivir un poquito de esas emociones tal vez que no son tan gratas, que en algún momento tenemos que aprender a resolver para poder encontrar, ojalá, una persona que tenga estas mismas características, mismas emociones y unos mismos tal vez procesos futuros, como por ejemplo, qué sé yo, querer tener hijos, casarse o no casarse. Habría que ver esas expectativas que conjuntamente construyan. ¿Por qué es tan difícil a la hora de soltar? Y no estoy hablando de una buena experiencia solamente, mala o buena experiencia. ¿Por qué nos es tan difícil soltar esto? Porque básicamente los seres humanos tenemos una tendencia nata a la dependencia. Desde pequeños... ¿Todos? Sí, sin importar la crianza. Sí, te voy a decir por lo siguiente, porque básicamente te voy a contar algo. Desde pequeños, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, nos daban un borrador o un lápiz o algo en nuestra cartuchera, nos decían, cuide eso. Eso es suyo, ¿verdad? Y al decirnos eso, no podíamos quitarlo. Si nos lo robaban, llegábamos nerviosísimos a decirle a mamá, mami, me robaron el borrador, me robaron el otra vez lápiz. hay que comprar borrador. Exacto. Entonces nos hicieron dependientes a las cosas. Eso quiere decir que esto es muy diferente a que seamos codependientes a dependientes, porque no quiere decir que todos seamos en 100% dependientes, sino que lo que quiere decir es que tenemos como una tendencia nata a que de repente cuando hay alguien que me da eso que a mí me encanta, que me nutre, que yo digo, uy, es ese pedestal, como lo hablábamos ahora, para mí va a ser muy difícil soltarlo. Igual pasa cuando de repente yo no estoy viviendo una situación tal vez tan agradable. También me cuesta soltarlo porque me cuesta soltar el dolor. Y ante esto hay una autora, Pilar Sordo, que nos habla y nos dice un libro muy maravilloso que ella habla de que hay que darle siempre la bienvenida al dolor, hay que abrazarlo. Y cuando nosotros abrazamos el dolor, nos damos cuenta que somos humanos y que somos emocionalmente vulnerables. Y eso es algo que nos caracteriza muchísimo y que tenemos que recordarlo siempre. Ok, vivir el presente, aprender a soltar y tener relaciones sanas. Muchísimas gracias, Juan Calderón, psicólogo. Aquí nos dio todos los consejos para vivir mejor en pareja. Muy bueno, doctor. Muchísimas gracias. Continuamos.